Darketos, como la semana pasada no subí video debido al trabajo, acá les traigo una maratón de creepypastas. Si les gusta este formato háganmelo saber en los comentarios. Ahora sí empezamos. No creas todo lo que dicen, muchas veces somos víctimas de lo que vemos o escuchamos, caemos totalmente en las mentiras de la gente. A veces aprendemos la lección y no volvemos a caer en la misma trampa, otras veces, seguimos haciéndolo sin darnos cuenta de cuál fue el error. Pero ¿qué pasaría si después de aprender la lección, alguien te demuestra que no todo lo que ves es falso? Mi nombre es Isabel, pero prefiero que me llamen Bel para cortarlo. Soy una niña normal de 16 años que le gusta pasarse un buen sustito de vez en cuando. Por eso suelo buscar por internet algún relato que me erice los pelos, pero después de haber leído tantos dejé de creer en ellos y perdieron su gracia poco a poco. Un día, encontré una extraña leyenda urbana que decía que si te metías a cierta página a cierta hora, una mujer te vendría a visitar y te arrancaría los ojos. Por supuesto yo no creí en esa historia, ya no saben qué inventar me dije, y lo dejé. Se lo pasé a una de mis amigas, pareció entusiasmarle, y me retó para que hiciera lo del relato. Mi ego no me permitía quedar mal parada en ese reto, así que acepté, y me vi forzada a estar sola frente a un monitor, con las luces apagadas, a medianoche y a punto de entrar a esa página. Debo admitir que me dio miedo, y a quien no. Esperé los segundos exactos para entrar a esa página, y al ver los 4 ceros en la hora del monitor, apreté el botón actualizar del navegador. Esta página web no está disponible, ¿lo habré escrito mal? Antes de que se acabara el minuto de la medianoche, lo intenté varias veces y nada aparecía, solo una página de error, nada. Esa supuesta página no existía, solo era una leyenda urbana. Luego de hacer una foto para que mi amiga me creyera que cumplí con el reto, me puse a dormir como siempre. Al día siguiente, le mostré la foto y me gané la admiración de los que no se atrevieron a entrar, pero a uno de ellos parecía no importarle. No era que él también lo hubiese hecho, sino que decía que yo realmente no había demostrado nada, ya que eso no era real. ¿Has oído hablar de la noche de los que lloran?, dijo. Me dio un papel con la dirección de una página web muy extraña, estaba escrita con letras y números, no podía entender lo que decía. Bajo la dirección había unas instrucciones, decían que debía entrar con las luces apagadas, a medianoche y totalmente sola. Clásico, me dije. Esto no era nada nuevo para mí. Luego de leerlo varias veces, vi una frase que no había visto antes, ya que estaba con una letra muy pequeña, debes entrar completamente sola. Me extrañé, porque al parecer era importante ese punto, como sabía que solo era una leyenda urbana, solo lo arrugué y lo guardé dentro de uno de mis bolsillos. Tiempo después vi una noticia realmente extraña en la televisión, una persona había muerto frente a su computador. Cualquiera diría que no tenía nada de especial, si no fuera que esa persona tenía medio cuerpo pegado a la pantalla del monitor, como si alguien hubiese roto el vidrio de una ventana y lo hubiese tirado de los brazos desde adentro, para luego volver a poner un vidrio en medio de su cintura y dejarlo atrapado. Nunca había visto algo así, pero lo que luego vi fue lo que me dejó petrificada. Luego de buscar el historial en su equipo, descubrieron que la última página en la que se había metido fue una extraña web hecha de números y letras, nadie sabe aún su significado. Al instante recibí una llamada, era mi mejor amiga diciendo que vendría corriendo a mi casa. Cuando la veo llegar, llega desesperada diciendo que había encontrado algo fascinante que yo debía ver. Entramos a mi habitación y se puso a buscar en internet la dirección que me había dado esa persona. Aparecieron un montón de foros y otras páginas en que alertaban a la gente: no entre a esa página, no se arriesgue, mi tío se murió por culpa de esa página, millones de personas tratando de que nadie entrara a esa página web. ¿Y tú crees que si a ellos les hubiese pasado algo malo, estarían allí alertando a los demás? Nadie dijo nada acerca de qué era lo que uno veía al entrar a esa web, ni por qué estaba escrita de esa forma. No pude evitar sentir miedo al ver todas esas advertencias. Mi amiga parecía muy entusiasmada. ¿Qué tal si probamos nosotras esta noche? Cuando dijo eso asentí al instante, como un acto reflejo. Traté de negarme de inmediato, pero me siguió insistiendo, no me quedaba otra, debía asumir y entrar en esa página. Esperamos que se hiciera de noche y probamos entrar en esa página, comprobamos varias veces que estuviera bien escrito, pero solo aparecía un mensaje de error. Esta página web no está disponible. Quizá fuese como la otra web, donde solo se podía entrar a medianoche.
Una vez que vimos los 4 ceros, entramos a la página. Solo había un fondo negro y unos números en la esquina inferior derecha de la página. No había ningún botón que nos llevara a la página siguiente, nada, solo esos números que subían muy lentamente. Mi amiga empezó a desesperarse, cliqueó como loca toda la pantalla, pero solo logró soltar el pequeño botoncito del mouse, que lo tenía fallando desde hace mucho tiempo. Vaya porquería de página, dijo, y se levanta dejándome sola en la habitación. Antes de que saliera, tomó el mouse para buscar si había algo que ella no logró encontrar, y cuando paso el puntero sobre los números, aparece un mensaje escrito en blanco en medio de la pantalla. Llamé a mi compañera para que viniese a ver lo que había encontrado. Volvió corriendo y se sentó a mi lado como estábamos antes. Cliqueó el mensaje y nos llevó a una nueva página. Tenía también el fondo negro, y había un pequeño mensaje en el centro que decía algo así como, y 2 opciones abajo que ponían sí o no. Mi amiga ni siquiera me preguntó, puso sí, apareció otra pantalla completamente negro, y se quedó allí por bastante tiempo. Nos miramos por un rato, tratando de adivinar qué era lo siguiente, pero un chillido ensordecedor nos hizo devolver la vista a la pantalla. Solo había un mensaje que decía. Nos llevamos las manos a los oídos. Mi amiga suplicaba que apagara los parlantes, pero yo siempre los tengo apagados. Me puse a buscar una manera de apagar el sonido. Traté de cerrar la página, pero el botón X no estaba. Apreté el botón de apagado. Traté de desconectar el computador, pero el chillido no cesaba. Tratamos de salir de la habitación, pero el chillido era tan fuerte que apenas podíamos mantenernos en pie. Cuando el chillido cesó, una imagen apareció en la pantalla. Mi amiga, que aún estaba sentada frente al monitor, se puso a gritar. Era la imagen de una persona. Tenía la piel muy blanca, no tenía cabello ni boca, pero de alguna manera parecía que estuviese sonriendo. Mi amiga trató de levantarse y salir corriendo, pero lo que vi a continuación fue lo que no es posible explicar con palabras. El extraño ser sacó ambos brazos por la pantalla del monitor y tomó a mi amiga de los suyos, la empezó a tirar hacia adentro. Yo traté de ayudarla, la tomé de la cintura y traté de mantenerla conmigo, pero solo logré mantener sus piernas fuera. La pantalla se puso en negro nuevamente, y se quedó allí, con medio cuerpo fuera de la pantalla. Había dejado de patalear, ya no se movía. Me di la vuelta para ver si el resto de su cuerpo estaba al otro lado de la pantalla. Nada, no había nada detrás del monitor, era como si una trituradora la hubiese destrozado. Salí corriendo a buscar ayuda, nadie me creyó lo que vi. ¿Y quién me iba a creer? Luego de muchos años, comprendí que hay cosas inexplicables en este mundo, y algunas cosas que no tienen por qué ser ciertas. Desde ese día, cada vez que encendía el monitor, recordaba las escenas que vi ese día, pensaba en lo que pude haber hecho y no hice para ayudarla, que pude haber tomado en serio las advertencias que me dieron. Una vez me dijeron que no todo lo que decían era cierto, que no todo lo que mostraban era real. Ahora debo vivir con las consecuencias. ¿Conoces personas muy interesantes en el turno nocturno de una estación de gas? Bueno, no en general, es una verdad a medias. Definitivamente existe una mayor proporción de bastardos raros o aterradores en comparación a los turnos normales, pero después de un par de meses en el trabajo, memorizas todos los arquetipos. Los muertos del cansancio en su ruta a casa, los rebaños de adolescentes ebrios con dulces, los drogadictos que gastan su mes completo de estampillas en comida chatarra, las mamás amantes del vino, las ratas de gimnasio, los alcohólicos en bicicleta mendigando licor de Malta con $2. No toma mucho para verlo todo, y he estado aquí por años. Lo suficiente como para distinguir lo interesante. Incluso cuando tus estándares para lo anormal están por las nubes, terminas con historias de lo inexplicable o inquietante. Comenzaré con la segunda. Una noche de otoño, a las 3 de la madrugada, llega un hombre con un niño de 9 años. Exclamo un saludo poco entusiasta y apenas levanto la mirada de mi teléfono. El niño se encamina lenta y precavidamente hacia el pasillo de caramelos, mientras que el padre va enseguida hacia los refrigeradores de cerveza. Percibo, a través de su lenguaje corporal, que se encuentra en algún nivel de la escala de poco amistoso a molesto, hombros contraídos, pisadas enérgicas y sonoras. Suspiro, anticipando una discusión que he tenido muchas veces. El plazo acaba a las 2. No te puedo vender eso. Detiene su mirada en mí y se mueve pasillo abajo sin decir nada. Agarra un té y se dirige hacia el mostrador. La forma en que camina me da la impresión de que me va a golpear.
Me preparo y trato de desarmarlo con un diálogo monótono. ¿Cómo te va? Me ve con dureza por unos cuantos segundos incómodos, y dice, un paquete de Marlboros rojos. Aliviado de que no empezara a quejarse o a regatear por una cerveza, le doy la espalda y agarro los cigarrillos, y me sobresalto ante el grito, Jack. Apúrate niño, joder. Me doy la vuelta y veo más allá de él buscando a su hijo en el pasillo de caramelos, quien tiene una mirada al infinito sin realmente tratar de seleccionar algo. La primera impresión que me da es que las lágrimas que está reteniendo no son las primeras del día. Cobro los cigarrillos y el té sin decir nada, esperando que el asunto se resuelva por sí solo. Al lidiar con la mierda que veo en una noche normal, he aprendido a no entrometerme. Esta vez es en vano, pues lanza un billete mugriento de $10 para su compra incompleta, y no menos de 5 segundos después, grita, por el amor de Dios, que te apures. Eso es suficiente para frenar mi interés por el servicio al cliente. El turno nocturno es una dinámica interesante. Obviamente, se supone que debemos tener la personalidad sonriente y acogedora que se espera de todos los cajeros, pero también me encuentro solo y debo emanar un aire de seguridad. Cruzo ciertas líneas y dejo de ser amigable. Oye, relájate, le digo en voz baja. Se voltea hacia mí con la misma intensidad con que había gritado, y contesta, ¿qué dijiste? Dale 2 putos minutos para escoger la barra de chocolate que quiere. Estás anulando el gesto de comprarle algo si eres un imbécil. Tú también te puedes callar el pico. Le digo que hemos terminado, aparto sus productos y le lanzo de vuelta su dinero. Mientras lo hago, noto que el billete tiene sangre encima. Luego noto que los nudillos de su mano derecha están lacerados, aún rezumando sangre coagulada. Ahora estoy seguro de que el asunto podría llegar a algo físico. Fácilmente soy unos 8 centímetros más alto y 40 libras más pesado que él, pero quién sabe la locura que pueda tener en sus bolsillos. La brillante política de la empresa no permite armas, pero mantengo algunos sustitutos convenientemente cerca. Me pongo en posición para agarrar la barrera y le digo, apuesto que tu niño ya se quiere ir. Puede quedarse con el caramelo. Me da la misma mirada prolongada e inquietante, y responde con calma, ya vuelvo. No me quedé para averiguar lo que tenía en mente. Corrí y me llamé al 911 desde la oficina trasera. Me sentí un poco estúpido describiendo un altercado con un hombre que solo estaba siendo un cretino, pero lo observaba por medio de las cámaras de vigilancia rebuscando en su asiento trasero. Le describí el auto a la operadora, y me preguntó, ¿lleva a un niño pequeño? Incluso antes de que la llamada terminara, comencé a escuchar patrullas. Muchas. Me tomó algunos días y unas cuantas conversaciones con la policía hasta tener toda la historia. Las patrullas llegaron en respuesta a una alerta amarilla. Jack, el padre, trágicamente, había perdido el derecho de visitar a su hijo, por petición del niño. Inconforme con un simple secuestro, su exesposa fue mutilada irreconociblemente con un martillo. Las heridas que vi en sus nudillos eran astillas de cráneo. Esto pasó a 6 horas de distancia de la tienda, y fuimos el primer lugar en el que se detuvieron. Trato de no pensar en lo que hubiera pasado si el niño hubiese escogido un chocolate con prontitud. Mike es el único amigo que he tenido. No es fácil hacer amigos cuando eres el tipo de persona a la que le gusta torturar animales pequeños. En la escuela secundaria, las pocas veces que me metí en problemas fueron descartadas como pasiones adolescentes. Creo que mi papá se dio cuenta de las ardillas y de los gatos callejeros, pero mantuvo su boca cerrada. A los 18 años, me alisté en el ejército, y para ese entonces había aprendido mucho sobre cómo encajar. No fue hasta mi primera misión que los mandamases se dieron cuenta de que algo andaba mal conmigo. Ahora bien, a pesar de lo que puedes ver en los medios liberales, la milicia definitivamente no busca a personas como yo. Tuve que engañar a muchas personas inteligentes para asegurar mi boleto a Kabul. Sin embargo, como todo lo demás en esa industria de violencia extrañamente burocrática, si descubren que tienen a alguien como yo y no pueden acusarlo de ningún cargo, existen procedimientos y protocolos con tal de sacarle el mayor provecho a esa herramienta deforme. He luchado para el gobierno por años, no por disciplina ni por patriotismo o responsabilidad, conceptos que realmente no entiendo, sino porque me encomendaron la única cosa que disfruto. He visto conflictos, pero no como los que lees, ni fue en Afganistán o Irak. Ni siquiera en Pakistán. Sospecho que a Mai le dieron la orden de convertirse en mi amigo, pero no me importa.
Es la única persona en mi vida que no me juzga, el único que nunca me ha visto con la incomprensión y el asco que he visto en los rostros de hombres con estrellas en sus hombros, cuando me felicitan por haber cumplido algo que consideran repugnante. La mirada que mi padre me dio en su lecho de muerte. Mike me ayuda a mantenerme equilibrado. Me da apoyo. Me felicita cuando logro contenerme, pero nunca me reclama cuando no. Ni siquiera vaciló cuando encontró los restos de esa familia con la que me había cruzado en Kinshasa, luego de que terminara mi asignación con unos cuantos días libres, y sin que nadie estuviera viendo por encima de mi hombro. Le cuento cuando me contengo, y él me dice, bien hecho, amigo. Le cuento siempre que me mantengo a raya, y él me dice que está contento. En mi caso, no tengo sentimientos románticos. Las mujeres parecen sentirse atraídas a mí cuando están buscando una desinhibición violenta, y eso está bien por mí. Y está bien para la mayoría de ellas. Se van amoratadas pero sonrientes, solo unas cuantas han tratado de presentar cargos. Pero Mike es un romántico, casado con su enamorada del colegio, y a mí me parece la cosa más linda. Así que cuando regresó de su despliegue militar y encontró una casa vacía con papeles de divorcio pegados en la puerta, no me pareció la cosa más linda. Ella incluso se llevó los bombillos de la luz. Dejó una nota diciendo que se había estado cogiendo a alguien más por años. Mike lucía demolido mientras me hablaba de su esposa y este bastardo, pero le dije que no los lastimaría, y él me dijo que estaba contento. Supe que me mintió. Supo que le mentí. Mi esposa era la hija única y mimada de padres adinerados que vivían en el área rural de Nueva York. Para ese entonces, habíamos estado casados por 8 meses y las cosas no podían ir mejor. Teníamos una casa propia, trabajos geniales y un par de autos para sellar el sueño americano. Habíamos estado pensando en conseguir un perro, y los planes de hijos tampoco estaban en el futuro distante. Pero las cosas no salieron como lo esperábamos. Una mañana, mi esposa recibió una llamada de la policía informándole que sus padres habían muerto en un accidente vial. Nunca la había visto tan abatida en toda mi vida. Después de la vela y de los funerales, llegaron los crudos trámites legales de los que nadie nunca quiere hablar después de una muerte. Cuando repasamos el testamento, descubrimos que sus padres le habían dejado la hacienda. Una parcela de tierra de 200 acres con una casa de $1.000.000 en el lago. Estábamos sorprendidos, por decir poco. Comenzamos a mudarnos lo más pronto posible. Vendimos nuestra casa vieja y los autos, y aceptamos amablemente todas las pertenencias que sus padres habían querido que tuviéramos. Pero hubo un problema. La casa simplemente se sentía muerta. Era muy grande, pero, de alguna forma, estrecha. Todas las paredes parecían ser más angostas de lo que deberían, y podías gritar desde un extremo de la casa sin poder escucharlo en el otro. Acostumbrarnos nos tomó un tiempo, pero al final le agarramos cariño al viejo mastodonte. O al menos eso fue lo que le dije a mi esposa. Cuando estaba solo en la casa, había algo desconcertante sobre el lugar. Un rechinido en el piso, un crujido en la ventana, un escalofrío en mi cuello cuando pasaba a un lado de una ventana brillante, sintiéndome como si estuviera siendo observado. Realmente la odiaba. Mi esposa trabajaba hasta tarde cada día de semana. Cuidaba de las personas en un asilo para el ACA, y sus turnos se extendían desde las 4 hasta la medianoche. Usualmente, yo disfrutaba ese tiempo a solas. Leía con frecuencia o escribía, y a veces preparaba una gran pipa y me sumergía en una película. Y esta fue una de esas noches. Alisté todo, le di unas caladas a mi pipa, me envolví en una sábana y empecé la película. Fue un viernes y apenas eran las 8 de la noche, así que supuse que unas cuantas cervezas no me caerían mal. Tenía 4 horas y media hasta que mi esposa regresara. Me bebí algunas y llegué a casi la mitad de la película cuando escuché algo en el piso de abajo. Juro que pensé que era la casa jugándome trucos, como lo había hecho tantas veces en el pasado. Traté de ignorarlo. Pero entonces escuché un portazo. Me levanté rápidamente y fui a la planta baja. Mi corazón se paralizó cuando vi el resplandor de la luz de la cocina, que sabía que había dejado apagada. Me acerqué progresivamente a la gran entrada que conducía a la cocina. Podía oír movimiento. Y una sensación sobrecogedora de terror se filtró en mi cuerpo cuando finalmente me asomé por un lado de la pared. Era mi esposa. Jesucristo, mujer. Le grité, medio bromeando. Ella dio un brinco, sobresaltada por mi presencia. ¡Ay, Dios! No me asustes así. Que no te asuste. Ya pensaba que me iba a morir.
¿No se te ocurrió hablarme para saludar o algo? ¿Y por qué estás en casa tan temprano? ¿A Julie le parece bien? Sí, no hay problema. Le dije que no me sentía bien. ¿Y estás bien? La cuestioné, viendo que se veía perfectamente normal. Tenía una mirada de culpa. Estoy totalmente bien. Es solo que no quería estar ahí, dijo con una risita. Me pareció extraño. Nunca había llegado a casa temprano y no parecía importarle mucho. Pasé mi atención rápidamente a las bolsas de víveres. Le pregunté qué iba a preparar, a lo cual respondió, con emoción, pollo Alfredo. Oh, vaya, muero de ganas. ¿Necesitas ayuda? Se dio la vuelta con un cuchillo en su mano mientras sacaba el pollo. Me sonrió y dijo que no. Lentamente, me apuntó el cuchillo al rostro y declaró, con ojos lujuriosos, esta es tu noche. Te prepararé la cena y quizá después me puedas ayudar con algunas otras cosas. Me sonrió de nuevo, taimadamente. Me mordí el labio y la observé mientras seguía preparando la comida. Le agarré el trasero y le dije que iba a ver el resto de mi película. Subí las escaleras y me recosté en la cama. Una media hora después, mi esposa entró a la habitación. La cena está lista, fue lo único que dijo antes de salir lentamente. Bajé minutos más tarde, encontrándome con la cena desplegada atractivamente. La mesa se veía asombrosa. Por Dios, te luciste. Tengo que tomar una foto para Instagram. Me hurgué los bolsillos y noté que había dejado mi teléfono arriba. Subí rápidamente y no pude encontrarlo por ninguna parte, pero de seguro solo estaba perdido entre las cobijas. Fui al principio de las escaleras y grité. ¿Puedes llamar a mi teléfono? Ella rió. No, vas a tener que esforzarte por esa foto de Insta. Anda, mi comida se está enfriando. No hubo respuesta. Seguí buscando por unos 3 minutos hasta que lo escuché vibrar. Lo encontré en el suelo, bajo una de mis camisas. Era mi esposa que se dignó a llamar. Al fin, dije y colgué la llamada mientras me ponía de pie para ir a la planta baja. El teléfono vibró de nuevo. Mi esposa, de nuevo. ¿Qué quieres? Contesté. Disculpa. ¿Qué fue ese al fin? ¿Y por qué estás siendo tan grosero? No querías llamar a mi teléfono. Perdona que no te pueda llamar siempre que se te ocurra. Estoy en el trabajo. Tengo cosas que hacer, aclaró, soltando un escalofrío por mi médula. ¿Qué acabas de decir? Dije que estoy ocupada. Aún me queda 1 hora de trabajo y solo te llamaba para decirte que te extraño, pero tenías que contestar el teléfono como un cretino. Así que estás diciendo que no estás en casa, en la cocina, repliqué. Ahora mi tono era bajo y tembloroso. Ah, jaja. No estoy en la cocina. Buena esa, río. No, no. Te digo que hay alguien aquí que se ve exactamente como tú. Pensé que habías llegado temprano. Tragué grueso a medida que el entendimiento paralizaba mi cuerpo. Tienes que ponerle llave al dormitorio ahora mismo y encuentra algo que puedas usar como arma, dijo frenéticamente. Voy a llamar a la policía. Cariño, ¿qué mierda está pasando? ¿Quién es? Exigí. El miedo fluía de mi voz. Es mi hermana. Me quedé en el dormitorio hasta que la policía llegó. Resultó que se había asustado y se fue antes de que la policía llegara. Encontraron arsénico en la comida y una nota con 4 palabras. Esta es mi casa. Mi esposa nunca me contó de su hermana gemela. Al parecer, había estado entrando y saliendo de prisión y hospitales psiquiátricos toda su vida. Su familia la había desheredado y era como si estuviera muerta. Fue así hasta que escuchó del accidente. Ahora todas esas sensaciones extrañas que he estado sintiendo son más válidas. Y no han desaparecido. Me encontraba a solas en mi habitación cuando escuché la voz, profunda y distorsionada, que provenía de debajo de mi cama. Oye, llamó la voz. Me dije a mí mismo que solo la estaba imaginando. Oye, niño, repitió. Me llevé las rodillas a mi pecho y agaché la cabeza por debajo de la sábana, tratando de bloquear la voz y el viento frío que soplaba desde la ventana, agitando las cortinas. ¿Quién eres? Pregunté. Soy el monstruo bajo tu cama. ¿O sea que eres real? ¿A qué te refieres? Por supuesto que soy real. ¿Tienes un nombre? Por supuesto que tengo un nombre. Ah, ¿y cuál es? Frank. ¿Frank? Sí. ¿Qué tiene de malo? Nada. Es decir, no sé. Es solo que no es muy monstruoso. Pues, mis padres no querían que me convirtiera en un monstruo. ¿En serio? ¿Qué querían que fueras? Un dentista.
Eso es gracioso, contesté, sintiendo cómo empezaba a sonreír. ¿Qué quieren tus padres que seas? No lo sé, oye, Frank. ¿Sí? ¿No vas a tratar, como de, asustarme o algo? ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Bueno, eres un monstruo, ¿no? Pues, sí, por supuesto que lo soy, pero eso no significa que asusto a niños pequeños. Pero pensé que ese era tu trabajo. Mi trabajo es asustar personas. Pero solo a las personas malas. ¿Soy una persona mala? No, pero no es a ti a quien vengo a asustar. ¿A quién has venido a asustar? Al hombre en tu armario. La piel de mis brazos se me hormigueó. Quería preguntarle a qué se refería, pero me quedé callado cuando escuché un crujido que provenía del armario. La puerta rechinó al abrirse y pude escuchar pisadas suaves acercándose hacia mí. No me atreví a echar un vistazo a través de las sábanas. Las pisadas se detuvieron y noté una respiración pesada a mi lado. Apreté mis ojos con fuerza. El santuario cálido de mis sábanas desapareció de un tirón. Abracé mis brazos alrededor de mis rodillas y me preparé para lo peor. Un grito partió el aire nocturno, seguido por el sonido de vidrio quebrado. Abrí mis ojos sutilmente y descubrí un cuchillo que yacía en la alfombra junto a mi cama. La hoja destellaba bajo la luz de la luna. Mis padres se apresuraron a mi habitación y me preguntaron lo que había pasado, pero no sabía qué decirles, solo que alguien se había estado escondiendo en mi armario y que había saltado por la ventana. Mis padres llamaron al 911 y la policía llegó de inmediato. Arrestaron a un hombre, Gary Thompson, que estaba corriendo por la calle a unos bloques de distancia. Estaba cubierto en sangre y vidrio roto. Encontraron el auto abandonado de Gary en nuestra propiedad, y dentro de este había cinta adhesiva, cuchillos, barbitúricos y una cámara de video. Según me contaron, el abogado de Gary alegó demencia, y actualmente Gary está encarcelado en una institución psiquiátrica estatal para criminales. Nunca volví a saber de Frank el monstruo, pero el detective que estuvo a cargo del caso nos dijo que Gary duerme en el suelo de su celda. Les dice a los doctores que está aterrado del monstruo bajo su cama. Charlie nació como una bola de gritos diminuta, rosa y agitada. Nació un mes prematuramente, escapándose como si tuviera lugares que visitar y gente que ver. Mi esposa bromeó con que tenía la voz de un ángel. Sus gritos severos podían arrancar la pintura de las paredes y los vellos finos de oídos internos. Beth y yo nos tomábamos turnos para que uno de nosotros realmente pudiera dormir un poco en el sótano. A medida que pasaban los meses agotadores y se formaban bolsas bajo nuestros ojos, nos dimos cuenta de que todo ello nos tocaría por un plazo de tiempo más extenso del que nos habíamos imaginado. A los 6 meses, Charlie era tan ruidoso como nunca, aunque un poco más carismático con esa onda de cabello negro. Parecía que se calmaba un poco cuando le leía, así que terminaba leyéndole novelas enteras a nuestro pequeño ángel atronador. Él odiaba la lactancia y prefería el biberón, algo que a ambos nos pareció un poco extraño, pero que aceptamos luego de haber hablado con nuestro pediatra. En cualquier otro aspecto, Charlie estaba saludable, y se nos aconsejó que simplemente le tuviéramos paciencia durante sus berrinches estridentes. El ibuprofeno y las orejeras se convirtieron en herramientas de uso regular dentro de nuestro arsenal. Cuando Charlie cumplió los 12 meses, nos preocupamos más y lo llevamos a un psiquiatra infantil para cubrir las bases. Habíamos descartado cualquier mal físico, pero sus torrenciales ojos amplios y su boca chirriante parecían albergar algo más profundo, lo cual sentimos que necesitábamos explorar. El doctor mencionó un trastorno de regulación emocional como posible causa, y sugirió que ejecutáramos ciertas interacciones juguetonas, remedando a Charlie hasta que reconociera nuestro comportamiento imitador y nos siguiera el juego al chuparse el pulgar o riendo. Seguimos intentándolo, pero nada funcionó. No fue hasta unos meses después de su cumpleaños, cuando Beth estaba en el baño, que Charlie habló finalmente. Yo había estado gateando en la alfombra para copiar su comportamiento cuando Charile se sentó y se me quedó viendo con ojos temblorosos y vidriosos, apuntando su dedo regordete hacia la puerta cerrada del baño. Un cosquilleo de inquietud danzó por los vellos de mi cuello a medida que arrugaba su cara en la forma de un puchero lloroso y pronunciaba sus primeras palabras. No es mami, se lamentó, negando con su cabeza diminuta mientras las lágrimas se derramaban por su cara rosada y tierna. Giré mi cabeza hacia el baño para contemplar la silueta de Beth, quien estaba parada singularmente en el marco de la puerta con su cabello levantado. Y entonces noté, reflejada en el espejo, la costura que descendía por detrás de su cabeza.
Siempre he sentido como si hubiera un agujero en mi interior, el cual simplemente no puedo llenar. Y eso se debe a lo que mis padres me dejaron. Cuando era niño, no sabía lo que era la adicción. No sabía qué significaban las rayas rojas largas en el interior del antebrazo de mi madre, y por qué se desmayaba por horas seguidas, o por qué sus ojos tenían esa mirada distante, o por qué podría desmayarse después de que una raya fresca aparecía. No sabía para qué eran las jeringas que encontraba ocasionalmente por la casa, a veces con gotas de sangre en sus puntas. Pero a medida que crecía, descubrí más sobre sus hábitos. Y descubrí por qué mi padre dejó que todo siguiera, e incluso lo alentó, a pesar de que estaba destruyendo a nuestra familia. A veces, pasaba en múltiples ocasiones en un solo día, tratando de alimentar su adicción, su antojo. Y supongo que no puedo culparlos. Hay estudios que demuestran que las adicciones pueden ser genéticas. O quizá ahora simplemente me digo eso a mí mismo, años después, para que pueda disuadir la culpa de mi propio hábito. Cuando fui a la escuela secundaria, recuerdo haber visto a algunos chicos haciéndolo en el rincón oscuro de una fiesta sórdida. Y recuerdo haberme sentido confundido, porque lo estaban haciendo mal. Es al revés, dije, frunciendo el ceño, observando cómo se inyectaban a sí mismos después de haber atado la soga de hule alrededor de sus brazos para que las venas se hincharan. Entonces se rieron de mí, y yo negué con la cabeza por su estupidez. Pero empecé a consumir ese año, justo como había aprendido de mis padres cuando no me estaban viendo. Tuve unos cuantos sustos, y una amiga mía casi muere, pero al final no pasó nada demasiado malo. Excepto que había quedado enganchado. Me sentí triste cuando mi madre murió como resultado de la adicción. Cuando mi padre emergió de la habitación, llorando, me apresuré hacia adentro y descubrí 2 nuevas marcas rojas en ella, pero sus ojos estaban cerrados y su rostro se quedó pálido. Escuché el disparo momentos después, cuando mi padre tomó su propia vida y cayó sobre la alfombra. Cada año, visito sus tumbas en el pequeño cementerio que queda por las afueras de la ciudad. Sus tumbas están enclavadas la una junto a la otra. Para mi madre, derramo una copa entera de whisky, su bebida favorita. Y para mi padre, derramo un vial de sangre fresca y veo cómo se filtra en la tierra, preguntándome si aún la ansía. Siempre he sentido como si hubiera un agujero en mi interior, el cual simplemente no puedo llenar. Y eso se debe a lo que mis padres me dejaron. Una sed. Encontré un unicornio deformado en las alcantarillas. Conocí al unicornio por primera vez mientras me cazaban. Hundí mi bicicleta en una zanja de drenaje rocosa, pisé los frenos y me tiré detrás de un gran arbusto. Escuché el gruñido implacable de la camioneta negra que avanzaba lentamente. Me buscaban a mí, a Boy Gossett y a su hermano Clint. Desde que me dijeron que me iban a patear el trasero después de clase, supe que vendrían por mí. Tan pronto como sonó el timbre del final del día, me dirigí directamente a mi bicicleta y salí como un cohete. Boca abajo en una zanja de drenaje, podía escuchar el crujir de la grava de los neumáticos sobre mí. Me los imaginé escudriñando los arbustos como pájaros depredadores en busca de un ratón. No habían visto a dónde fui, de lo contrario estarían aquí abajo en la zanja, gritando y gritando por los golpes que estaba a punto de recibir. Su motor ardió y farfulló una queja. Escuché el camión alejarse hasta que se escuchó un zumbido apenas audible en la distancia. Intenté dar un suspiro de alivio, pero estaba demasiado ocupada hiperventilando. Permanecí inmóvil en el suelo. Una vez desaparecido el camión, prevaleció una paz extraña. No había viento, ni tráfico, ni ruido más allá de mi propia respiración entrecortada. Pero escuché algo. En algún lugar de este silencio imperturbable me pareció oír un llanto. A mi lado, una alcantarilla cubierta de musgo asomaba desde el suelo. Metí la cabeza dentro y el llanto fue más fuerte. Había suficiente espacio para entrar, así que agaché la cabeza, aparté una cortina de follaje colgante y entré. El túnel conducía a la oscuridad. Encendí la linterna de mi teléfono celular y con cuidado me abrí paso entre la suciedad. Cuanto más profundizaba, más el llanto adquiría una cualidad musical surrealista. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Expresaba una intensa tristeza mezclada con una mística de inocencia. El túnel desembocaba en una gruta subterránea iluminada por una fina grieta en el techo. El interior estaba fresco y húmedo y podía oír el goteo constante del agua. En el interior, apoyada contra una pared de ladrillos, encontré a una niña de unos 8 años. «Hola, ¿hay alguien aquí?», pregunté, mi voz temblaba. Incluso en la penumbra pude observar la constitución inusual de la niña.
Tenía un rostro juvenil e inocente, cabello rubio plateado descuidado y ojos de color blanco azulado. Llevaba una camiseta de gran tamaño que cubría gran parte de su cuerpo y al principio pensé que era solo un torso y una cabeza. Pero luego miré más de cerca y vi que sus brazos y piernas eran colgajos de piel deformes. Su cuerpo de tamaño infantil estaba bordeado de caricaturas de miembros reales de tamaño reducido. Ella nunca podría caminar con esos pies o levantar cosas con esas manos. Ni siquiera estaba segura de cómo se mantenía erguida. Lo más sorprendente de todo fue el crecimiento de un único cuerno cutáneo rígido de 15 centímetros de largo. Era plateado reflectante y parecía afilado como una daga. No parecía pesarle la cabeza en absoluto. Fue grotesco, inquietante pero hermoso. Y luego me habló. Hola Mateu. He estado esperando mucho tiempo para verte. Tenía la voz de una niña exhausta y sus palabras insinuaban un acento alemán. ¿Cómo sabes mi nombre? Tartamudeé. ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Estoy tan cansada, dijo, esforzándose en cada palabra. Por favor, necesito tu ayuda. Claro, cualquier cosa. Solo dime qué puedo hacer. ¿Puedo llamar a una ambulancia o a la policía? ¡No! No puedes decirle a nadie que estoy aquí, suplicó, abruptamente agitada. Por favor, debo ser un secreto. Si le cuentas a alguien sobre mí, mi mundo se derrumba. Debes prometer que no se lo dirás a nadie. Ella comenzó a balancearse y pensé que se caería. Sí, por supuesto, lo prometo. Yo dije. Lo que sea que necesites, te lo conseguiré. Gracias. Siempre supe que serías mi guardián. No he comido en mucho tiempo. Tengo mucha hambre. Por favor, tráeme alitas de pollo crudas. Si haces esto, haré que todo sea mejor. ¿Alas de pollo? Puedo hacer eso. Iré a buscarlos ahora mismo. Seré súper rápido mientras no vea. Me detuve recordando a los hermanos y su abominable camioneta negra. Los Gosset no te molestarán hoy, dijo. Puedo sentir su rabia. Después de lo que les hiciste, su ira arde como un faro. Espera, ¿cómo sabes sobre los Gosset? ¿Y por qué estás aquí abajo? ¿Quién eres? ¿Eres alemán? Tenía 1.000.000 de preguntas y las solté en un revoltijo ametrallado. Sobre todo quería preguntar sobre el cuerno y las deformidades, pero tenía miedo de preguntar. Por favor, tráeme las alitas de pollo y responderé a tus preguntas. Al menos dime tu nombre. Ya conoces el mío, es justo. Me crucé de brazos como si lo dijera en serio. Mi nombre es Leven, dijo. Leven, su muerte es Leven, pero por favor, nunca jamás me llames por mi nombre completo. Ese es un nombre muy bonito. Está bien Leven, volveré. No vayas a ningún lado. Salí de la cámara subterránea, sacudí mi bicicleta y pedaleé hacia la ciudad. Aunque me aseguró que los Gosset no me molestarían, todavía mantuve un ojo atento a ellos. Los Gosset pueden ser las dos peores personas del planeta. Me han atormentado diariamente durante años, desde las burlas en la escuela primaria hasta las palizas en la secundaria. No puedo contar las variedades de torturas a las que me han sometido. Siempre he sido una víctima fácil, pasiva, nunca dispuesta a mantenerme firme. Les pedí disculpas cuando se lastimaron los puños al golpearme y mi debilidad solo los envalentonó. Pero luego fui y tomé el asunto en mis propias manos. Quería hacer algo significativo que dejara cicatrices profundas que se negaran a sanar. Quería venganza a gran escala, destrucción de todo lo que amaban. Quería volver a visitar cada indignidad humillante por la que me hicieron pasar. Sin embargo, en lugar de una guerra total, me conformé con el vandalismo a pequeña escala. Usé la llave de mi casa para escribir Fuck the Gossets en la puerta del lado del conductor de su camioneta negra. Sabía que esto dolería. Su camión era su orgullo y alegría. Bien podría haberlo rascado en la frente de su madre. Sabía por qué venían tras de mí y no quería contemplar lo que harían si me encontraran. Tomé caminos secundarios y mantuve los ojos bien abiertos durante todo el viaje al supermercado. Guardé mi bicicleta con llave afuera del supermercado, compré un paquete familiar de alitas de pollo crudas y las metí en la alforja de mi bicicleta. Hice un rápido desvío de regreso a casa para recoger una manta suave. Regresé en bicicleta a la chica con los suministros a cuestas. Encontré la alcantarilla, chapoteé por el túnel embarrado y volví a entrar en la gruta. Leven estaba allí, todavía apoyado contra la húmeda pared de ladrillos. Tengo tus alitas de pollo. Dije y vi que su rostro se iluminaba. ¿Cómo quieres que los cocine? Nunca los había hecho antes, pero estoy seguro de que puedo resolverlo. Supongo que debería haberlos cocinado cuando agarré la manta. Oh, sí, te traje una manta.
Sentí que estaba hablando a 1 kilómetro por minuto. Gracias, pero no. Deben estar crudos. También. Ella vaciló, pareciendo avergonzada. No puedo alimentarme sin tu ayuda. ¿Quieres que te dé alitas de pollo crudas? Sí, por favor. Pero no te enfermarás. He oído que la salmonela es muy desagradable. Estarás vomitando durante días. No, estaré bien. Mi madre solía dármelos de comer hace mucho tiempo. Está bien, dije. Si tú lo dices. Le llevé la primera ala viscosa a la boca y me sorprendió lo rápido que devoró el bocado. Es como si la carne hubiera sido aspirada. Rápidamente se tragó el ala entera, con hueso y todo. Hice lo mejor que pude para contener las arcadas. Pronto lo único que quedó en el recipiente de poliestireno fueron los residuos húmedos de sangre de pollo. Esperé a que terminara su último trago antes de hablar. Leven, ¿responderás algunas preguntas ahora? Ella hizo una mueca. Lo siento, Mateu, pero estoy muy cansado. Muy cansado. Sus ojos parpadearon y su ya débil voz comenzó a disminuir. Hace mucho tiempo que no como. Necesito tiempo para recuperar fuerzas. Por favor, vuelve mañana y te lo contaré todo. Prometo. Está bien, dije, más que un poco decepcionado. Tengo escuela, así que volveré por la tarde. Su fatiga fue reemplazada por una abrupta seriedad. Escúchame. No me encontraste por casualidad. Tengo una advertencia y debes escuchar con mucha atención. Mañana los Gosset te encontrarán y te harán daño. Te harán mucho daño. No puedes, no debes, esconderte de ellos. Pensarás que esconderte pospondrá el dolor, pero debes afrontarlo de frente. Cuando más te duela, no busques la ayuda de los demás. Vuelve a mí. Solo yo puedo ayudarte. Está bien, eso no suena bien. Volveré mañana, pero tienes que empezar a responder preguntas. No me siento bien dejando a un niño aquí solo en la alcantarilla. La envolví con cuidado en la manta. Es tan pequeña que la manta la envolvió. Antes de irme me di vuelta y vi que ella ya se estaba quedando dormida. Le pregunté, ¿puedes decirme solo una cosa? ¿Qué vas a? Soy un unicornio, dijo. No dormí nada esa noche. Mi mente estaba inundada de temor y ansiedad alimentada por la adrenalina. Si Leven tenía razón, entonces los Gosset me iban a hacer daño. Peor que nunca. Ya me habían golpeado y golpeado antes, pero esto sonaba como un nivel completamente nuevo de horror. Pero ¿y si ella estaba equivocada? ¿Podría confiar en ella? Sabía cosas que no debería haber sabido. Estaba atrapada en la gruta, pero sabía mi nombre, sabía sobre los Gosset y sabía que yo hice algo que dirigiría su ira contra mí. Sentí que había algo innatamente mágico en ella, pero era un sentimiento esquivo que no podía identificar. Ella seguía dando vueltas en mi mente. No sabía si era una niña inocente y deforme o un monstruo que habitaba en las alcantarillas. Ella dijo que era un unicornio. Pero los unicornios no son reales y tienen 4 patas, no aletas deformadas. Debería haber llamado a la policía y enviar a alguien para ayudarla, pero ella insistió tanto que no lo hice. Y lo prometí. A la mañana siguiente comencé mi marcha de la muerte hacia la escuela. El timbre sonó cuando llegué. Dominando el aparcamiento estaba la gran camioneta negra de los Gosset. Parecía como si alguien hubiera llevado una lijadora a la puerta del lado del conductor. Estaba todo rayado, pero mi mensaje ya no era legible. Tragué fuerte y fui a clase. Era la hora del almuerzo y estaba en el pasillo junto a mi casillero cuando los vi por primera vez. Había una tensión palpable en el aire y nadie me miró a los ojos. Todos sabían que una crueldad indescriptible estaba a punto de ocurrir. Cuando aparecieron los Gosset, todos se marcharon apresuradamente. Tenían el físico de los jugadores de fútbol destrozado. Ambos vestían toscas chaquetas de mezclilla y sus tripas colgaban de ostentosas hebillas de cinturón. La única forma de distinguirlos era que Boy Gosset llevaba un gran sombrero de vaquero mientras que Clint llevaba un pañuelo con la bandera confederada. Ambos sonrieron con la misma sonrisa y tenían un asesinato en sus ojos. No hubo ninguna charla introductoria antes de que empezaran a golpearme. Llegué a la impactante revelación de que, hasta la violencia actual, se habían estado conteniendo. Cada golpe sucesivo me introdujo a una nueva experiencia de dolor. Sentí partes de mí explotar y romperse que no sabía que existían. La sangre goteó por mi cara, hasta mis ojos y mi boca. Podía sentir que uno de ellos sujetaba mis brazos, mientras el otro me pulverizaba el estómago en una avalancha frenética de puñetazos y golpes bajos. Perdí la noción del tiempo mientras mi conciencia parpadeaba. Obtuve un momento de claridad cuando el despiadado bombardeo finalmente cesó.
Estaba boca abajo en el suelo y escupí un fajo de sangre al suelo. Esto no ha terminado, pequeña mierda, dijo Clint. Su hermano se inclinó sobre mí y escupió una bola de tabaco de mascar en mi cara ensangrentada. Ambos echaron la cabeza hacia atrás riendo y se fueron. Tuve convulsiones y vomité en el suelo. Me senté e intenté, sin éxito, limpiarme la sangre de los ojos. Estaba solo, no hubo espectadores para esta atrocidad. Intenté levantarme, pero mis rodillas se doblaron y caí al suelo. Necesitaba atención médica pronto. Debí haber ido a urgencias y ver a un médico, pero luego recordé lo que dijo el unicornio. Cuando más te duela, no busques la ayuda de los demás. Regresa a mí. Solo yo puedo ayudarte. Tuve que acudir a ella. Había un largo camino hasta la gruta. Cada centímetro enviaba dolor a través de mí, recordándome en términos explícitos la paliza que había soportado. Un corte profundo en mi frente seguía abriéndose, enviando una cascada de líquido cálido por mi cara. Finalmente llegué a la zanja de drenaje y, luchando por poner un pie delante del otro, regresé junto a ella. Ella estaba en el mismo lugar, todavía envuelta en la manta. Se alarmó, pero no se sorprendió, cuando me vio cojear por dentro. Me desplomé sobre el charco de agua junto a ella, rota y exhausta. Lo siento, dijo. Pero todo valdrá la pena, ya lo verás. Ahora, sumérgete en el olvido y deja que las aguas te sanen. Murmuré algo incoherente y perdí el conocimiento. Me desperté algún tiempo después. Mi mente se vio inmediatamente inundada de recuerdos del asalto. Me preparé para la esperada oleada de agonía, pero no llegó. Milagrosamente, no sentí dolor. En todo caso, me sentí genial. Revitalizado, como si hubiera dormido hasta tarde un fin de semana. Me senté, completamente desconcertada, y vi a Leven mirándome. ¿Qué diablos pasó? Yo pregunté. Eres muy especial, Mateo. Las aguas os han restaurado. ¿Qué? ¿Cómo? Me senté. Mi ropa estaba desaliñada y húmeda de agua de alcantarilla y Dios sabe qué más. Recogí mis pensamientos. Definitivamente prefería estar ileso y empapado con agua de alcantarillado a estar medio muerto y desangrado. Pero se sentía tan antinatural. Recordé que ella prometió responder mis preguntas, así que comencé con la principal. ¿Quién eres? Soy Leven. Sí, lo sé. Yo dije. ¿Dónde están tus padres? ¿Quién te nombró? Mi madre me puso el nombre. Había elegido otro nombre, pero cuando vio mis extremidades rechonchas y malformadas, mis dedos fusionados y mis pulgares perdidos, cambió de opinión. ¿Por qué haría eso? Yo pregunté. Creció en una mala época y aprendió a entender el mundo de la gente mala. Mientras todavía estaba en el útero, mi madre sufría unas terribles náuseas matutinas. Fue causado por mí. Tomaba un medicamento todos los días llamado talidomida. Prometió ayudarla, hacerla sentir mejor, y funcionó, pero hubo efectos secundarios. Yo fui un efecto secundario. Ella me odiaba. La única vez que me abrazó fue cuando me levantó con sus viejos guantes de jardinería. Ella pensó que tocarme la contaminaría. Me mantuvieron escondido en un dormitorio oscuro, lejos de miradas indiscretas. Dijo que quería practicarme la eutanasia, pero esto fue después de la guerra y ya no estaba permitido. ¿Qué guerra? ¿Cuántos años tiene? Mayor que tú. No, no lo eres, eres solo un niño. ¿Dónde está tu mamá ahora? Ella hizo una mueca y un ceño fatigado cruzó su rostro. Ya he dicho suficiente por ahora. Pero tengo mucho más que preguntar. Escúchame, Mateo, tengo una cosa más que decirte. Mañana, mira al horizonte. Debes seguir el arco iris de azufre. Allí espera tu venganza. Todo lo que necesitas hacer es darle un empujón. ¿El arco iris de azufre? ¿Qué significa eso? ¿Y empujar qué? Yo pregunté. Ella no respondió, sus ojos ya estaban cerrados. Volví a casa en bicicleta sintiéndome sorprendentemente eufórico. Debería ser un montón desplomado en una cama de hospital. En cambio, me sentí genial. Escuché la leyenda de que los unicornios poseían poderes curativos mágicos, pero nunca imaginé que tomaría la forma de agua de alcantarillado. No tenía idea de lo que era un arco iris de azufre, pero si Leven me dijera que lo encontrara, haría lo mejor que pudiera. Esa noche tuve un sueño vívido. Había una habitación llena de equipo médico. Las paredes y el techo parecían un invernadero deteriorado. En el centro de la habitación había 6 mujeres claramente embarazadas en un círculo equidistante. Cada uno estaba atado a una silla vertical, con tubos de alimentación serpenteando debajo de capuchas negras que cubrían y oscurecían sus rostros. De alguna manera supe que todos estaban en coma inducido médicamente.
Vi a una mujer despertarse y le inyecté barbitúricos. Esperé a que volviera la paz. A mi lado había una larga fila de estantes cubiertos de frascos de vidrio. Dentro de cada frasco había un niño deforme nadando en un caldo de formaldehído. Sabía que esta era nuestra colección de fracasos y que pronto encontraríamos la fórmula correcta. Haría que el unicornio se sintiera orgulloso. Siempre y cuando obtengamos más talidomida. Fui al refrigerador y saqué un plato grande de alitas de pollo crudas. Era la hora de cenar. Me desperté y traté de ignorar la desorientación posterior al sueño, pero la visión persistía. Traje cada detalle a la vigilia. ¿Qué diablos acabo de presenciar? Al mediodía ya estaba de nuevo en mi bicicleta, oteando el horizonte. Di la vuelta a la ciudad, sin estar del todo seguro de lo que estaba buscando, pero confiado en que lo sabría si lo veía. Estaba en las afueras de la ciudad cuando apareció. En lugar de un hermoso espectro de colores, solo había uno, el color de la orina brillante. Se arqueó en el cielo y pareció tocar tierra unos kilómetros delante de mí. Me preguntaba si alguien más podría verlo. Apunté mi bicicleta en su dirección general y pedaleé. A diferencia de un arcoíris normal, no avanzó conmigo. En cambio, a medida que me acercaba, se hizo más y más grande. Tenía un objetivo claro y pronto estaría allí. Cuanto más me acercaba, más podía oler el azufre, como 1000 huevos podridos. Al final del arcoíris de azufre había una camioneta negra. Fue inconfundible. Fueron los Gosset. Escondí mi bicicleta detrás de un árbol y traté de verla. El camión estaba estacionado en la cima de una gran colina que dominaba una cantera de roca. Frente a él había una pronunciada pendiente y una caída de 30 metros hasta un montón de escombros. Miré de cerca, pero no vi a los Gosset por ninguna parte. Escuché que tenían un alambique aquí, así que mantuve los ojos bien abiertos. Sabía que tenían que estar cerca. ¿Es esto a lo que se refería Leven? ¿Es esta mi venganza? ¿Qué se esperaba que hiciera exactamente aquí? Entonces recordé las palabras de Leven. Todo lo que necesitas hacer es darle un empujón. Me golpeó como una bofetada. Estaba aquí para empujar el camión hacia la cantera. Eso les mostraría a esos bastardos. Teclear obscenidades no era nada comparado con esto. Esta fue una guerra total. Me acerqué cautelosamente al camión. Los Gosset todavía no aparecían por ninguna parte. Abrí la puerta del lado del conductor y la cabina estaba vacía. Subí, solté el freno de mano y puse la palanca de cambios en punto muerto. Con el corazón acelerado, corrí hacia la parte trasera del camión y tiré con todas mis fuerzas. Fue necesario un esfuerzo monumental para ponerlo en movimiento, pero una vez que comenzó, rápidamente cobró impulso y aceleró colina abajo. Fue entonces cuando vi dos rostros emerger por la ventana trasera. Los Gosset habían estado durmiendo en la parte de atrás, debajo del dosel. Empujaron sus manos y caras contra el cristal en un intento desesperado por salir antes de que el camión desapareciera de la vista por el acantilado. Momentos después escuché un fuerte estruendo. Corrí hacia la cornisa y miré hacia abajo. El camión se había arrugado como una lata. No había manera de que hubieran sobrevivido. Probablemente eran montones aplastados de vísceras goteando. ¿Qué diablos he hecho? No tenía idea de que esto iba a pasar. Los maté. ¿Alguien vio? No, no había nadie alrededor. El arco iris de azufre había desaparecido y el olor a azufre había desaparecido. Salí tan rápido como me lo permitieron mis piernas temblorosas. Tenía que ver el unicornio. Empujé los músculos de mis piernas más allá de sus límites y pedaleé como un poseso. La lluvia realmente estaba cayendo ahora. Me arrojó en la cara y dejó marcas de viruela de corta duración en el camino. Me acerqué a la alcantarilla y vi que la zanja de drenaje comenzaba a llenarse de agua. Me metí en el túnel y entré en la gruta. Leven estaba en la misma posición fija pero se veía diferente. Su mirada de cansancio había sido reemplazada por una sonrisa radiante. Leven, creo que ha sucedido algo terrible, dije. No, Mateu, hiciste lo que era necesario. Ambos merecían morir por lo que te hicieron, dijo. Escalofríos recorrieron mi columna. No podía creer que estuviera escuchando esas palabras de la boca de un niño sonriente. Espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Sabías que esto iba a pasar? Yo pregunté. Todo está escrito en las estrellas. A veces los malvados tienen que morir por sus transgresiones. ¿Transgresiones? ¿Qué significa eso? Mi madre me trajo aquí, Mateu, hace muchos años. La última vez que vi el cielo fue cuando me sacaron del maletero de su coche. Ella me llevó a esta cámara, siempre usando esos toscos guantes de jardinería.
Ella me sentó en este lugar exacto y me dejó aquí para morir. Lo siento mucho, dije. No lo estés. Antes de irse debió sentir una punzada de culpa, porque se inclinó para darme un beso, el primero y único de su tipo. Pero ella era mala y había transgredido, así que la apuñalé en el corazón con mi cuerno. ¿Qué estás diciendo? Ella murió aquí por lo que me hizo, y durante años la vi pudrirse. Está debajo de ese montón de hojas detrás de ti. Me di vuelta y vi un bulto sospechoso que no había notado antes. Pero tenía que suceder. Tal como les tuvo que pasar a los hermanos Gosset, dijo. ¡No! Lo que hice fue un accidente. Solo quería joderles el camión. Conozco tu sueño, Mateo. Estabas en el invernadero atendiendo a las madres de cría. Fue un adelanto de tu futuro. Verás, nuestros destinos están atados y juntos vengaremos a aquellos que nos llamarían monstruos. La lluvia del exterior empezó a llenar la cámara. Si las lluvias continuaban, esta cámara se llenaría y Leven quedaría sumergida. ¡No! Grité. No quiero tener nada que ver con esto. Me alejé de Leven, abandoné la gruta y me adentré en la tormenta que azotaba el exterior. Monté mi bicicleta y me dirigí a casa. La dejé allí para que muriera. Un niño que no era un niño. La culpa que sentí invadió cada pensamiento de vigilia. Lo que hice o dejé de hacer fue la cosa más desmesurada que pueda imaginarse. Pasó una semana antes de que regresara a la entrada de la alcantarilla, pero cuando llegué, estaba inundada con 3 pies de agua. Solo puedo asumir que el unicornio quedó atrapado dentro de la tumba de agua. Dejé un aviso anónimo en una línea policial de que una niña había muerto en las alcantarillas. Unos días después me enteré de que se había recuperado un cadáver. Sin embargo, lo que encontraron no fue una niña recientemente fallecida, sino un esqueleto descompuesto. El periódico local dijo que se trataba de una mujer de unos 30 años y que la encontraron usando guantes de jardinería. La muerte fue considerada sospechosa. Un mes después y todavía lo único en lo que podía pensar era en el unicornio. Podría haberla salvado, pero no lo hice. No merecía morir, no como los Gosset. Tuve que asistir a una asamblea en su honor, tuve que escuchar todos los discursos de mierda y soportar todos los elogios inmerecidos acumulados sobre esa escoria. Me alegré de que estuvieran muertos. Al principio me sentí culpable por mi participación en sus muertes, pero finalmente me recuperé. Estaba empezando a pensar que tal vez Leven tuviera razón. Quizás necesitábamos castigar a los malvados por sus transgresiones. Ver a mis compañeros de clase molestos porque las 2 peores personas del planeta habían muerto me hizo darme cuenta de que había mucha gente malvada por ahí. Leven tenía razón en muchas cosas. Quizás debería haberme quedado con ella. Después del montaje, me desvié hacia la acequia de drenaje. Fue destrozado después de que se descubrió que era la escena del crimen. Cuando llegué olía a azufre. Escudriñé el horizonte y vi su origen. Había un arco iris de azufre en la distancia. Me subí a mi bicicleta y establecí ese arco repulsivo del color de la orina como mi destino. El arco iris terminó en una extensión de terreno aislada y abandonada en las afueras de la ciudad. En el centro había un viejo invernadero. Entré e inmediatamente me llamó la atención su familiaridad. Era el invernadero de mi sueño. Aquí cuidaba de las madres de cría y de los frascos llenos de fracasos. Aquí trabajé hacia el futuro que el unicornio había visto en las estrellas. Aquí conspiraba para castigar a los malvados por sus transgresiones. Observé todo el edificio y me di cuenta de que allí estaba mi destino.